Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérico. Este é o seu noticiário semanal que aborda as principais notícias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais uma edição, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. E as notícias da semana foram? Bueno, la primera es una reflexión sobre esos 650 años de diferentes alianzas anglo-portuguesas. En segundo lugar, Brasil y España ultiman un acuerdo por el que modernizarán su cooperación científica. Y por último, españoles y portugueses de la red de ciclosenderos España-Portugal Sur se acercan a la ciclosenda del Tajo. Muito se fala cá em Portugal dos 650 anos da aliança mais antiga do mundo, a Aliança Luso-Inglesa. Mas como é que alguém fora desta aliança vê esta relação de amizade, cooperação entre os dois países? A ver, hay una cierta tendencia que desde España a veces ese tipo de alianzas se pueda ver con un recelo, pero que tiene que más que ver con un recelo histórico, porque como sabes y sabemos todos, pues se formaron al cabo del tiempo, normalmente, aunque tuvo sus excepciones históricas, ¿no? Como una especie de alianza entre Portugal e Inglaterra y entre España y Francia, ¿no? Y hay algunos ciertos reflejos que las personas dicen, bueno, ¿y esta historia qué? Y en realidad yo lo que he venido a hacer en un artículo que yo animo a los lectores es a entender desde la posición portuguesa por qué se dieron esas alianzas. Y lo hablo en plural porque es que a nivel conmemorativo yo entiendo que la cifra de años es extraordinaria, ¿no? Y se haga así, pero en cada momento histórico tuvo una función esa alianza. E incluso hubo largos periodos donde apenas existió a nivel legal o a nivel fáctico, ¿no? Entonces, pues bueno, yo busco entender a las partes y también entender que hoy en día lo que significa, ¿no? Exactamente. Pero sin desmerecer que es una narrativa poderosa y está ahí, es un recurso más. Hace poco en un acto con Gabriel Magallanes, que pude asistir, reflexionaba que, claro, en una hipótesis de una Unión Europea en crisis, imaginémonos que la Unión Europea implosiona, ¿qué pasaría entre España y Portugal? ¿Se preservaría esa integración a todos los niveles o habría un retroceso brutal? Decía Magallanes, volveríamos 60 años atrás, volveríamos a la Edad Media, entre comillas. Bueno, creo que es un poco exagerado, aunque es verdad que, y lo hemos insistido, que ha sido gracias a Bruselas el que haya habido esa convergencia, pero yo creo que en Portugal, aunque habría mucho debate en una situación así, en qué países apoyarse. Evidentemente Portugal tiene capacidad de relacionarse con CPLP, Inglaterra, no sé cuánto está, pero yo creo que también habría una fuerza poderosa dentro de Portugal para decir, no, tenemos que mantener buenas relaciones y preservar gran parte de lo que hemos conseguido en la Unión Europea con España. Entonces, por así decirlo, también en Portugal siempre ha habido un lado que le vinculaba a la parte ibérica y mantener un equilibrio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo explico en el artículo cómo, pues bueno, inicialmente esa alianza sirvió para, pues eso, para una especie de persuasión dentro de la península, en una alianza que era más equilibrada inicialmente. Después, ya con el Tratado de Tordesillas, en realidad Portugal era un país que era mucho más importante que Inglaterra. Entonces, porque hay veces que estas cosas nos puede sorprender, pero es que era así. Entonces, porque a veces se ve solo esa alianza como lo que fue la última alianza, que era el gran imperio portugués dando cierta tutela o tutelando Portugal, preservándola. Pero claro, hay que entender que hubo una larga época donde, bueno, esta alianza ya tuvo menos sentido y en todo caso el hermano mayor en este caso era Portugal y en alianza con España, ¿no? Que era el Tratado de Tordesillas, ¿no? Y después hubo el tema de los Felipes, que evidentemente ahí no funcionó. Y también ha habido momentos donde no tampoco ha funcionado inicialmente con la República Portuguesa. Cuando llega al final,
probablemente el no haber llevado bien esa alianza por el tema de la crisis del mapa de color de rosa llevó a que esta alianza llevase a sacrificar a la monarquía portuguesa, que pues, Pablo, sabemos. deixa-me só te interromper uma linhazinha. No Sí, hino de Portugal, só por causa da aliança, na passagem a parte quando se diz contra os canhões, marchar, marchar. Não sei se sí, sabes que isto não sí, era sí, contra os canhões, era claro, contra os bretões. O hino de claro. Portugal, na realidade, era um hino bélico contra o Reino Unido. Claro, o sea, en Portugal ha existido un sentimiento antibritánico, lo que pasa que yo creo que al final ganaba el que, bueno, pues por razones de supervivencia tenían que aguantarse, pero ha habido momentos donde ha explotado, ¿no? Uno de ellos fue el inicio de la República, pero ya rápidamente, por razones de Realpolitik, pues ya se tienen que acomodar, ¿no? Y además está el Imperio Colonial, las Azores siempre muy sensibles, yo creo que al mundo anglosajón, porque claro, son súper estratégicas, entonces pues podía jugar sus cartas, ¿no? Y eso se comprobó en la Primera Guerra Mundial. Y también hay cosas, yo te lo digo, por ejemplo, los españoles también para expulsar a los franceses se tuvieron que valer de los ingleses, aunque los ingleses también destruyeron mucho de lo que eran las bases de la protoindustria que había aquí en España, o sea que la destrucción vino de los dos lados, pero bueno. Lo menos malo fue que se pudo expulsar a los franceses y bueno, y también la idea esa de ir a América, que es la que va Joan VI, con todo el Estado y con la escolta de la Royal Navy, ¿no? Pues realmente España tenía que haber hecho lo mismo, ¿no? Fernando VII tenía que haber ido a Cuba o a México o a Buenos Aires, pero tenía que haber hecho lo mismo y a ver si en ese momento era mucho mejor. Incluso yo pienso que un punto más cerca de Inglaterra que de Francia nos hubiesen mejorado las relaciones internas en España. Y hubo momentos así en algunos reinados. Entonces, bueno, yo simplemente lo que intento es eso, trasladar realmente cuál es la situación actual, porque yo digo, han ganado en realidad, aunque preservamos nuestros países, nuestras soberanías, se habla de democracia, pero en realidad han ganado tanto Wellington como Napoleón, han ganado unos por la OTAN y otros por la Unión Europea. Al final esos mundos están unidos. El tema de siempre es eso, el que no estar ahí como alguien insignificante y sí que entre nosotros nos juntemos para que realmente no ya tanto liderar, pero sí que se nos tenga en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, yo comento ahí pues eso, la novedad que ha habido en todo este tiempo y que tenemos que ayudar también a buscar conmemoraciones como el Tratado de Tordesillas o el último Tratado de Trujillo para que esas narrativas poderosas y esas realidades poderosas, porque a veces las narrativas son más poderosas que las realidades y tienen su valor incluso de cara al futuro, pues que no lo perdamos de vista, por ejemplo, ante una posible crisis de la Unión Europea que también no es tampoco tan previsible así, porque muchas veces en los momentos de crisis cuando se relanzan los proyectos. Pero sí que yo creo que incluso los dirigentes portugueses tienen que evaluar que en caso de que desaparezca el europeísmo, no puede desaparecer completamente las relaciones estratégicas incluso españolas, porque es que además viene de muy de lejos. Entonces, queda ahí esa reflexión y también pido a los españoles que tengan una comprensión de que esa alianza fue importante para la determinación de los portugueses, de su independencia y que respetamos y apoyamos y que queremos que se consolide en un marco de unas alianzas múltiples y entre ellas también la ibérica y la iberoamericana. Y bueno, yo creo que ha sido un buen momento para decirlo y bueno, y ver también ese desfile, ¿no? De aviones y todo lo demás y añadir algunos elementos al debate que creo que son necesarios. Só mesmo para terminar este facto sobre a aliança, pequeno apontamento de curiosidade. Então, no Reino Unido, houve uma rainha portuguesa de nome Catarina de Bragança, que foi quem levou para lá a cultura do chá. Ou seja, antes de Catarina não havia chá em Inglaterra. Era casada com Carlos II. Atualmente temos Carlos III no poder, que tem como nora e futura rainha, Kate Middleton, ficará conhecida como Rainha Catarina. Ou seja,
Carlos juntam-se e a próxima Catarina de Inglaterra tem como sua antecessora uma Catarina portuguesa. É um facto curioso. Sí, 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 sí. No, y este monarca, aunque no se diga mucho, le gustan mucho los elementos simbólicos, tradicionalistas, y seguro que disfrutó mucho de la ceremonia con Marcelo Rebelo de Sousa, Houve um convite para vir a Portugal, que ele já aceitou, não se sabe ainda datas. Y seguro que valora mucho ese espíritu, digamos, más medieval o más renacentista o victoriano, pero gracia sí, é essa. sí, esas coincidencias seguro que son del agrado de Carlos III. Ok, então agora vamos sair de Portugal e do Reino Unido, vamos passar para o Brasil e para a Espanha e para os últimos acordos na melhoria, ou vá, na modernização de um acordo para maior cooperação científica. Que melhorias vão ser estas? Bueno, esto es interesante porque ya sabes que muchas veces en estos encuentros bilaterales lo que se firman son declaraciones de intenciones o facilitar algunas cosas, pero en realidad si tú no tienes una buena asesoría técnica y participa la gente del sector, no consigues hacer acuerdos prácticos, es decir, que se traduzcan en mayor cooperación, ¿no? En este caso es muy interesante porque la embajadora española en Brasil ha participado en un primer encuentro de la Asociación de Científicos Españoles en Brasil, que se llama CEBRA, es decir, hay una asociación de los científicos españoles que están viviendo en Brasil y trabajan en Brasil, pues se ha reunido, ¿no? Tienen su articulación, pero han hecho un primer encuentro y ha servido para que participen en un memorándum de entendimiento, que es un borrador, y que los gobiernos en principio van a firmar para mejorar esa cooperación científica. Hay que decir, se desconoce bastante, pero Brasil es una potencia científica y bueno, también es verdad que el peso demográfico es importante, pero va más allá de a lo mejor la imaginación que puedan tener los españoles. Quizás los portugueses lo conozcan más, pero sí, incluso tienen muchas más publicaciones científicas que España, por ejemplo, ¿no? Y sin duda esta alianza es algo necesario y esperemos que lo veamos firmada en breve. También es verdad que va a haber elecciones en España, entonces probablemente hasta dentro de unos meses no se haga, aunque a veces estas cuestiones técnicas, como no existe un consenso en general, pueden salir adelante fácilmente y creo que es una gran idea que se vaya fortaleciendo esa cooperación. Para terminarmos, então, a secção dedicada à Espanha, explica-nos que projeto ibérico de ciclismo é este. Bueno, esto es muy interesante porque acuérdate que nosotros, yo no voy a decir que fuimos los primeros, porque en esto siempre hay gente antes que hace las cosas, ¿no? Pero bueno, en un momento donde se hablaba poco, yo incluso planteé unas rutas por la raya, precisamente en los lugares donde había caminos que coincidían directamente con la frontera, ¿no? Y había zonas que decías, hombre, se pueden hacer en moto, se pueden hacer en bicicleta o se pueden hacer andando, ¿no? Y se están haciendo proyectos, son varios, incluso algunos ya financiados por la Unión Europea. Y en uno de ellos es Ciclosenderos España-Portugal, esa red de ciclosenderos, ¿no? Y que va por la raya, no necesariamente entiendo que por la misma línea de la raya, pero sí haciendo una especie de zigzag, que también era un poco la idea que planteaban en un artículo hace unos años. Y bueno, en este caso ha sido la Diputación de Cáceres, que ha sido la anfitriona de esa coordinación de socios de Ciclosend Sur, es decir, es más la parte de la raya sur, pero este es un tema que yo ya incluso en la Eurociudad Chávez Berín ya he venido trabajando últimamente, entonces habrá cosas, incluso informales, yo también he visto de asociaciones y de gente de local, y es bueno que se haga público, ¿no? Esos circuitos que ya existen y que ya hay gente que los hace habitualmente para hacer deporte o pruebas, por ejemplo, la que hemos visto, la transfronteriza, que se hace pues ahí entre lo que es Trasosmontes y Zamora, ¿no?
Y bueno, pues en este caso están trabajando 3 territorios UNESCO de la provincia cacereña, el Geoparque Pilluercas Ibores Jara, Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional. Un total de 355 kilómetros desde Villar del Pedroso hasta Cedillo. Cedillo, recordemos que es esa parte de España que entra en Portugal. Cuando vas hacia el norte, si ves la raya, hay una parte que entra para adentro. Hay abajo una, que es donde es de tu familia, ¿no? De tus ascendientes, que entra para adentro de España, ¿no? Y después está la otra del norte, que es la de Cedillo, ¿no? Y bueno, pues realmente es muy interesante ver estos proyectos y bueno, yo espero que nuestros lectores, incluso nosotros mismos, algún día podamos hacer estos trayectos. Claro que sim. Basta arranjar uma bicicleta. Sí, bueno, hasta aquí han sido mis 3 temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Bem, começamos então com Portugal e Espanha, que se vão juntar para propor à Unesco um novo património da humanidade, já explico qual será. Os 2 chefes de Estado-Maior das Forças Armadas estiveram reunidos e terminamos com novamente a Península Ibérica em destaque no turismo de luxo. Muy bien, pues vamos para ese tipo de construcción, ¿no? Que se da en una zona concreta de la raya. Coméntanos en qué consisten estas construcciones y este proyecto. Exato, então, os espigueiros dão-se na zona, vamos dizer, norte da Península Ibérica, norte e centro, junto à Raia. Então, são construções retangulares de madeira que se podem encontrar nas zonas rurais e são usadas, como o próprio nome já leva a pensar, para guardar milho e outro tipo de plantações para as proteger, para secar primeiro e as proteger de roedores e de possíveis perdas. Então, os espigueiros, Portugal e Espanha pretendem candidatar os seus espigueiros a património da humanidade, da Unesco, neste caso. Ou seja, vai ser uma candidatura, ainda está em fase de preparação, o lado espanhol já está mais orientado. Houve no lado português um encontro, que pronto, foi o segundo encontro da rede transfronteiriça OREA, que é a palavra em latim para espigueiro, mas está-se a fazer, numa primeira fase, está-se a fazer o reconhecimento deste tipo de construções, em que locais estão e que se os municípios querem ou não candidatar-se ou participar nesta candidatura. No caso de Portugal, o maior espigueiro fica na aldeia de Carrazedo, em Cabeceiras de Basto. Bem, várias autarquias já se mostraram disponíveis para participarem neste projeto, que, pronto, para além de ter, como é óbvio, mostrar a capacidade económica, porque os espigueiros eram usados para proteger, ainda são usados em alguns lados, para proteger as culturas agrícolas, também ajuda a dar um novo foco a aldeias. Fala-se muito na raia vaciada, ou seja, no despovoamento, trazer mais pessoas para aldeias cada vez com menos gente e cada vez com gente mais envelhecida. Bem, só no Alto Minho português existem 3 milhares de espigueiros. Em Espanha também existem espigueiros, como é óbvio, temos espigueiros desde a comunidade da Galícia até à Cantábria. Como eu já tinha dito, o processo de candidatura espanhola começou um bocadinho antes, já vem mais ou menos desde 2021. E no caso espanhol, quem está a preparar este processo é a Associação Asturiana Amigos dos Oreos, é quem está a preparar este processo para, quem sabe, um dia temos mais um património da humanidade na Península Ibérica. Excelente, pues un gran ejemplo, ¿no? De cómo una herencia común se reivindica conjuntamente delante del mundo. Pues muy bien. Ahora mismo pasamos a otra muy interesante, ¿no? Un encuentro de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Portugal y España. Y aquí esto lo entronco con lo que he mencionado antes, porque aquí vemos una realidad
Y después estaba la narrativa esta de la alianza al uso inglesa. Entonces, por ejemplo, esto no aparece en los medios de comunicación en general, Bueno, pero la realidad es que en la práctica hay una coordinación y una ayuda mutua y una cooperación inmensa, pero no tiene narrativa. Entonces, sin desmerecer las narrativas que tienen su fuerza histórica y son también reales, hay que decir, también poner a la luz esta noticia que muy bien tú has elegido. Y cuéntanos, ¿qué es lo que ha habido en Salamanca? é bem verdade. Então, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal, o general José Nunes da Fonseca, deslocou-se até Salamanca para se encontrar, para fazer a primeira reunião com o seu homólogo espanhol, o jefe de Estado-Maior de la Defensa do Reino de Espanha, o almirante-general Teodoro López Calderón. Estas duas figuras, das mais altas figuras das Forças Armadas Ibéricas, estiveram reunidas na base aérea de Matacan. Bem, nesta reunião, onde primeiro houve ali um momento a sós, eles tiveram a oportunidade de visitar a Escola Militar de Sistemas Aéreos Não Tripulados do Ejército del Aire y del Espacio. Bem, nesta escola existe uma unidade que treina militares para o uso de sistemas aéreos não tripulados. Esta unidade é bastante interessante porque, ao longo da sua história, já formou 48 militares portugueses que vieram, outra vez temos aqui um exemplo de cooperação, vieram deste lado da fronteira para se formarem em coisas tão básicas, vamos assim dizer, como sistemas de navegação, processamento de dados ou mesmo planeamento de uma missão, mas para além de Portugal ter enviado para aí alunos, atualmente estão também aí nessa mesma base 2 formadores do Exército Português a darem aulas práticas. No fim da visita à base aérea, em Salamanca, o general Nunes da Fonseca aproveitou também, como é habitual neste tipo de visitas, para assinar o livro de honra do agrupamento de escolas. Pues muy interesante conocer y dar a conocer esa gran cooperación y bueno, seguiremos haciéndolo aquí desde el Trapecio. Y por último, España y Portugal están entre los destinos más buscados para turismo de lujo, ¿no? Exato, já começa a ser um pouco habitual, mas pronto. Segundo uma importante revista de turismo, a Condé Nast, criou tipo um grupo de 10 países, que são os 10 países mais procurados para realizar um setor ou um tipo de turismo, temos a dizer como turismo de luxo. Bem, para além de Portugal e Espanha, que em relação ao turismo estão sempre no top, temos o Reino Unido, a Itália, a França, a Grécia, a Irlanda, a Croácia, os Estados Unidos e as Caraíbas. Bem, então, o que é um turismo de luxo? Ou o que são os turistas de luxo? Ou seja, segundo esta revista, são pessoas que esperam gastar, cada uma delas, até 8.000 euros nas suas viagens, têm uma idade acima de um escalão etário de 55 anos. Por isso mesmo é que dizem que vão gastar esse valor. E quando se pergunta se vão fazer férias cá fora ou no estrangeiro e que tipo de propostas eles estão à procura, são pessoas que normalmente optam por coisas tão diversas como idas a spas, a prática de desportos de aventura, procuram praias, mas também procuram cidades, e se é algo que temos em todo o território ibérico, são várias propostas para cada um dos gostos. Eu, no artigo que fiz, até elenquei algumas atividades que se pode fazer em ambos os lados da fronteira. Em Portugal, se falarmos em spa, temos um hotel bastante conhecido em Portugal, um hotel de luxo, que é o Vidago Palace, tem excelentes spas. Temos ofertas de enologia nos 2 lados da fronteira, esportes de aventura no Parque Natural da Rábida, onde pode fazer escalada ou canoagem. Temos, como é óbvio, praias lindíssimas ao longo do Mediterrâneo, nas ilhas também. Temos as cidades de Lisboa, de Porto, de Madrid ou de Barcelona para uma escapadinha curta
durante 2 ou 3 dias e depois temos o campo. A tranquilidade do campo também é cada vez mais procurada para realizar umas férias descansadas. Pues muy bien, se lo recomendamos a nuestros lectores y nada, nos vemos en la próxima edición. Ya saben nuestros lectores que nos podéis encontrar en YouTube, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Y ya saben, si se quieren informar de noticias de España y Portugal en español y en portugués, este es su sitio, eltrapecio.eu. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Até a próxima.